Muy buenas tardes, tengan todos. Es un gusto saludarlos. Su servidor Luis Soto. Bienvenidos a mi canal Adoradores que el Padre Busca. Hoy les traigo un tema acerca del rey David y la construcción del templo o casa a Jehová. David quiso construirle casa a Jehová o templo, pero él dijo casa. Miren, en primer libro de las Crónicas, capítulo 17, versículo 1, dice de la siguiente manera. Dice así: aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, o sea, en casa buena, pues de madera fina. Y continúa el relato: y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas, es decir, en el tabernáculo. Eh, es decir, David dice: yo vivo en casa de cedro, de madera fina, de madera buena, en una buena casa. Y Jehová no, dice él. Entonces, él quiere construirle casa a Jehová. Una casa buena también. Ahí mismo el relato, primer libro de las Crónicas, capítulo 17, versículo 2, nos dice que Natán, el profeta, le pareció perfecto, maravilloso, el deseo de David. Y leemos de la siguiente manera: y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios, o sea Jehová, está contigo. Fíjense, Jehová está contigo, le dice Natán el profeta al rey David. Hermano, amigo, abra los ojos, despierte, porque eh, el motivo por el cual yo realizo estos videos, por el cual yo llevo a cabo el hacer estos videos, es para que usted abra sus ojos espirituales, para que usted despierte y usted conozca la verdad. Primer libro de las Crónicas, capítulo 17, versículo 2, el profeta Natán nos revela un detallito muy interesante y muy práctico para usted. Le dice: haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. O sea, todo lo que David hizo en su reinado, lo hizo de acuerdo con Jehová. Jehová estaba con él. ¿Mm? Entonces, pregúntese usted, hágase la pregunta: ¿por qué no quiso Jehová que David le construyera casa? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, pues el mismo Jehová amablemente revela el motivo por el cual no quiso que David le construyera casa. En ese primer libro de las Crónicas, pero el capítulo 22, versículos 7 y 8, ahí viene la razón que da Jehová para que entendamos por qué no quiso que le construyera casa a David. Primer libro de las Crónicas, capítulo 22, versículos 7 y 8. Habla David con Salomón su hijo y le dice: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová, o sea, Jehová le dice a David: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás por ese motivo casa a Jehová, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí, dice. O sea, Jehová estaba consciente, estaba totalmente de acuerdo en toda esa sangre que derramó David. Primer libro de las Crónicas, capítulo 22, versículos 7 y 8. Al finalizar el 8,
Jehová le dice, tú has derramado mucha sangre delante de mí. Jehová nos deja saber que él estaba consciente de toda la sangre que derramó David y estuvo de acuerdo. Entonces, cuando Jehová le dice, tú no edificarás casa a mi nombre o casa para mí, porque tú has derramado mucha sangre. Si David hubiera podido, hermano, le dice, toda la sangre que derramé, pues la derramé porque tú me mandaste que la derramara. Y ahora vienes y me dices que yo soy culpable de toda esa sangre que se ha derramado o que derramé yo, pero hace culpable a David. Jehová se aparta, se hace a un lado, cuando él dice que él todo el tiempo estuvo con David. Pero no nada más estuvo con David, miren. Hechos 13, bueno, vamos a leer primera de Samuel 18:14. Ahí va usted a leer, hermano, que Jehová estaba con David. Todo el tiempo, durante todo su reinado, desde que Jehová lo escogió para ser rey sobre Israel, Jehová estaba con él. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 14. Y Hechos 13:22 dice que David era un varón conforme al corazón de Jehová. Y dice que David hizo todas las cosas que Jehová le mandó, que Jehová quiso. Así dice Hechos 13:22. Si David hizo todas las cosas que Jehová quiso, obviamente que también toda la sangre que David derramó en guerras y en asesinatos, pues era lo que Jehová quería, era lo que Jehová quiso. Toda la sangre que David derramó fue entonces porque Jehová era su deseo. Jehová estuvo de acuerdo, Jehová fue partícipe, fue cómplice, fue el autor intelectual de toda la sangre que David derramó. Así es. Entonces cuando Jehová le dice, no, tú no me vas a construir templo porque tú tienes las manos llenas de sangre, pues voy a ser un poquito duro, pero las manos llenas de sangre las tenían los dos, porque los dos eran, David hacía lo que Jehová quiso. Siempre David estaba bajo la orden de Jehová. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 14, dice que Jehová estaba con David, siempre. Hechos 13:22 dice que David hizo todas las cosas que Jehová quiso, todos los asesinatos en las guerras. Entonces fue lo que Jehová quiso. Eso hizo David. Pero, como Jehová siempre lo hace así, él dice, tú no me puedes construir casa porque tú tienes las manos llenas de sangre. Las manos llenas de sangre, hermanos, las tenían los dos. Porque los dos eran responsables de toda esa sangre. Ahora, toda esa sangre que Jehová le critica a David, le echa en cara que David es un asesino, pues, no fue de la noche a la mañana. No, 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 no. David tuvo un periodo de muchos años de ser rey sobre Israel. Y durante todo ese tiempo que fue rey fue cuando hizo todos esos asesinatos David. Si Jehová no hubiera estado de acuerdo, cuando David realiza el primer asesinato, el primero, Jehová le dice, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, dejas de ser rey, voy a poner otro en tu lugar y eso que hiciste es reprobable, asesinar personas, pero no pasó eso, hermano. Jehová lo mandaba y David ejecutaba la orden de Jehová, nada más. Pero cuando David dice, yo quiero construirte casa, dice Jehová, no, tú no me puedes construir porque yo soy santo y tú eres una persona que has derramado mucha sangre. Toda la sangre que derramó Jehová, David, disculpen David,
fue por mandato de Jehová, hermanos. Ahora, ¿de quién sí aceptó Jehová que construyera el templo? Primer libro de la Crónica, capítulo 22, versículos 7 y 8. Ahí leemos que Jehová sí aceptó que Salomón le construyera casa. Primer libro de la Crónica, capítulo 22, versículos 7 y 8. Dice, y dijo David a Salomón, hijo mío, o sea, David hablando con Salomón le dice, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo o casa al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino mi palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre. Eso dice Jehová. No edificarás casa a mi nombre. Entonces, ahí tenemos el motivo por el cual Jehová no quiso que se le construyera casa a David. Ese fue el motivo que él nos da. Pero vamos a seguir investigando este asunto porque está muy interesante. Porque sí aceptó que Salomón le construyera el templo. Y Salomón fue una persona que llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas. Entonces, si Salomón llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas, y eso sí le pareció agradable a Jehová, Salomón, hermanos, era hijo del rey David, eran de los mismos, solo que uno se caracterizó por hacer guerras y grandes guerras bajo la orden de Jehová, y el otro se caracterizó por ser un mujeriego a más no poder. Y eso que Jehová, entre comillas, condena el adulterio. Muy bien, hermanos. Entonces yo quise compartirles cómo la Biblia nos da a conocer verdades muy valiosas. Por ejemplo, en este caso, que Jehová condena a David porque ha derramado mucha sangre, pero a usted que no lo engañen. Toda la sangre que David había derramado en grandes guerras y en grandes matanzas siempre fue con la aprobación y la ayuda de Jehová. Entonces, hermanos, pues pónganse alerta, quítense la venda de los ojos y de esa manera usted va a conocer la verdad y usted no va a ser engañado ya más. Jehová no es el Dios que el Padre de Jesucristo, el Dios de amor, el Dios que bendice, el Dios que no guarda rencor, que no lleva cuenta del daño. Jehová no es ese. Por eso se esconde, se camuflajea, como en este caso tras de David. Nos hace ver la Biblia que David fue un asesino, pero no nos dejan claro, los pastores de su iglesia no se lo enseñan, que todos los asesinatos que David cometió, los cometió con la aprobación de Jehová. Entonces, hermanos, un placer haber compartido con ustedes información valiosa y hasta pronto. Cuídense mucho y no se dejen engañar. Cuando les presenten un cuadro así como el del rey David, ustedes investiguen y se van a dar cuenta del trasfondo que hay en todo esto.